Si acabamos de cantar, Tengo hambre de ti, quiero iniciar con algo que no sé a cuánto le haya pasado. Y es que posiblemente o usted estaba en casa muy cansado, con sueño, o usted llegó a su casa y sus hijos o su esposa o su esposo estaban cansados con sueño, y usted llevó algo de comer que es lo que a ellos les gusta. ¿Qué hacemos nosotros? Nos activa, ¿no? Por lo menos a mí me activaba. Una hermana mía trabajaba en un hotel hace muchos años y llegaba casi a las 12 de la noche y lo que sobraba de la comida se lo daban a ella. Y a las 12 de la noche uno sentía que llegaba ella y nos despertábamos todos. Porque nos gustaba la comida de allá. Bueno, era lo único que había para comer y aparte nos gustaba, pues eso me motivaba a levantarme. A mis hijos también les gusta y a veces se quedan despiertos hasta que yo llegue, y si se duermen y saben que yo llego, ¿qué nos trajo? Juan capítulo 6, versículo 63, que no forma parte del sermón, simplemente para ilustrar esto que les acabo de transmitir y que ojalá Dios permita su palabra logre formar en nosotros a través de este pasaje un deseo de poder estar más atentos. Juan 6:63 dice: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. No habla de la carne física. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Escuche, las palabras que yo os he hablado, dice Jesús, son espíritu y son vida. Hermanos, usted y yo tenemos una nueva vida, la nueva vida en Cristo. Y es difícil sostener esa nueva vida en Cristo sin alimentarla. Difícil. Sostener la nueva vida en Cristo sin nutrirnos, sin alimentarnos de la palabra de Dios. Así que, por lo menos hoy que nos hemos podido congregar y algunos que solamente el primer día de la semana se reúnen, yo le pido en el nombre del Señor, por favor, no desprecie el alimento para su alma. No lo desprecie. Pídale a Dios que le ayude a luchar contra el cansancio, las distracciones, para que hoy podamos estar atentos a su voz. Y vamos a continuar, hermanos. Hoy será la tercera parte del mensaje a la iglesia en Tiatira y no va a ser el último. Yo creo que vamos a tener que meditar nuevamente el próximo domingo en este pasaje, Apocalipsis capítulo 2, que ya hemos estado meditando bastante este pasaje. Apocalipsis capítulo 2, versículo 20 que veíamos el domingo pasado y 21. Hoy vamos a estar viendo, hermanos, del 22 al 23, pero vamos a leerlo desde el versículo 20 para que tengamos nuevamente la idea, porque es toda una idea central. Dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según sus obras. Vamos a orar para que sea Dios dirigiendo su palabra. Amado Señor, te damos gracias porque nuevamente nos concedes este privilegio de estar reunidos como iglesia para recibir tu palabra. Gracias porque podemos así crecer en una misma mente, en un mismo parecer, y todos llegar a pensar una misma cosa y hablar una misma cosa, pues somos instruidos de una misma forma, Señor. Así que concédenos tu gracia para que podamos cada uno de nosotros recibir tu palabra y ella produzca en nosotros ese fruto que tú deseas,
fruto de arrepentimiento, fruto de obediencia, por medio del cual tú seas glorificado y nosotros como tus hijos seamos edificados. Hay visitas también, Señor, rogamos que por favor toques sus corazones a través de esta enseñanza para que entiendan la necesidad que tienen de convertirse al único Dios verdadero, ante el cual toda rodilla se doblará y ante el cual un día todos compareceremos para dar cuenta de nuestras obras mientras estuvimos en este cuerpo, sean buenas o sean malas. Así que concédenos a todos tu gracia, Señor, porque solamente tu Espíritu puede trabajar y obrar en cada uno de nuestros corazones. Con esa fe te oramos, pidiendo siempre tu guía y tu dirección por medio de Jesús. Amén. Bien, hermanos, si ustedes recuerdan el versículo 20, versículo 21 que veíamos el domingo pasado, veíamos cuáles eran esas pocas cosas que tenía el Señor contra la iglesia de Tiatira. Y una de ellas, la más relevante y la más resaltante y a la que el Señor le dedica más tiempo, es a esta enseñanza que estaba siendo difundida por una mujer, Jezabel. Escuche, esta mujer, dice el pasaje, se dice o se decía ser profetisa, es decir, no era en realidad profetisa. Ella se decía, ella misma se había otorgado el título. Ella misma había decidido que ella ahora se iba a convertir en la persona que iba a hablar de parte de Dios. Y eso es lo que sucede mucho hoy en día, en donde muchos se autoproclaman o profetas o servidores del Señor. Es decir, no esperamos que sea el Señor quien establezca, sino que cada uno de nosotros decidimos dónde y cómo queremos servir al Señor. Bueno, esta mujer tenía esa misma actitud. Ella se decía ser profetisa y aparte de eso estaba haciendo algo que la palabra de Dios siempre nos ha enseñado que no debe hacer: enseñar públicamente a la iglesia del Señor, ejerciendo dominio sobre los hermanos en Cristo. Dice, enseñe y seduzca a mis siervos a... ¿Qué era lo que enseñaba? A fornicar. Se cree, no estoy diciendo que sea así porque el pasaje no nos deja ver más, que la fornicación a la cual se refiere aquí es espiritual. ¿Por qué es espiritual? Porque ellos estaban adorando, ¿a quiénes? A los ídolos falsos. No sabemos si literalmente les estaba enseñando a fornicar literalmente, porque lastimosamente eso es algo que al hombre no necesitan enseñarle. Al contrario, al hombre hay que enseñarle a no fornicar, porque la fornicación lastimosamente forma parte de lo que traemos en nuestra naturaleza pecaminosa caída. Y por eso es que nosotros los padres luchamos con nuestros hijos, enseñándoles la voluntad de Dios de cómo deben ser y cuándo deben ser y dónde deben ser las relaciones entre un hombre y una mujer. Pero esta mujer les estaba enseñando a desviarse de la adoración a Dios y a comer lo sacrificado a los ídolos. Por eso se cree que era una fornicación espiritual. Y el versículo 21 dice que el Señor le había dado tiempo. Porque el Señor, antes de juzgar a una persona, siempre le da un tiempo. Muchos de nosotros no interpretamos ese tiempo, muchos de nosotros pasamos por alto ese tiempo, muchos de nosotros abusamos de ese tiempo que el Señor nos da para arrepentirnos y pensamos que podemos hacer y deshacer en nuestra vida y que al final, como el ladrón en la cruz, podemos arrepentirnos. Y por eso es que nos gusta tanto esa enseñanza, ¿no? Mire, el ladrón en la cruz no tuvo que bautizarse, no tuvo que congregarse, no tuvo que vivir una vida piadosa, él esperó hasta el último momento. El único problema con esa idea que muchos tienen es que, si tú recuerdas, y ahorita lo vamos a ver más adelante, el Señor escudriña la mente y el corazón. Y Él sabe con qué actitud cada uno de nosotros piensa lo que está pensando. Él sabe si realmente tú estás buscando obedecer a Dios o si simplemente quieres vivir como quieres y crees que al final Dios va a ser engañado porque tú simplemente le vas a pedir perdón en el último suspiro de tu vida. Dios dice no, yo pruebo la mente y el corazón y yo conozco las intenciones. Él las conoce. Así que el Señor le había dado tiempo a esta mujer para que se arrepintiera y no se había arrepentido. ¿Qué iba a hacer el Señor? Bueno, versículo 22. He aquí yo la arrojo
en cama, y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Escuche, el Señor le había dado tiempo y por no haberse arrepentido, ahora el Señor iba a traer una disciplina sobre esta mujer y sobre toda la iglesia. La pregunta que nos surge aquí es, ¿cuánto tiempo el Señor debe esperar para que alguien, después de ser amonestado y confrontado por su pecado, debemos esperar? ¿Cuánto tiempo? Porque es relativo el tiempo que piensa uno con el que piensa el otro. Si nosotros hiciéramos una encuesta sobre algún hermano que ha sido amonestado por un pecado y decimos, hermano, ¿cuánto tiempo debemos esperar? Muchos no coincidiríamos. Unos hablarían de días, otros hablarían de meses, otros hablarían de años y otros más, ¿cómo se dice? Más inteligentes dicen, hermano, indefinido. No depende de nosotros. Pero ¿cuánto tiempo se debe esperar a que alguien que ha sido confrontado por su pecado se arrepienta? ¿Cuál es ese tiempo? Porque aquí dice que el Señor le había dado un tiempo. No sabemos cuál es. Bueno, lo que nos deja ver el pasaje es que el Señor ya le había advertido a esta mujer y a este grupo de personas que si no se arrepentían, después de haber sido exhortados, confrontados por su pecado, entonces iba a venir una disciplina sobre ellos. ¿Por qué? Porque posiblemente, o más bien, verdaderamente, esta mujer seguía colocando tropiezo a los hermanos. Y eso es una evidencia de no estar arrepentido. Escúcheme lo que no es arrepentimiento. Arrepentimiento no es pedir perdón. Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento no es llorar. Eso no es arrepentimiento. Son cosas que incluyen el arrepentimiento. Pero la palabra arrepentimiento es metanoia y la palabra metanoia significa dar la vuelta en U. Porque algunos dan la vuelta en 360 grados. Es decir, vuelven al punto de donde partieron. El arrepentimiento es dar la vuelta en U. Es decir, que si Dios me confronta a mí por un pecado, llámese como se llame, el chisme, la murmuración, la mentira, el alcohol, las drogas, los vicios, la mentira, la fornicación, el adulterio, la irresponsabilidad. El arrepentimiento no es decir, hermano, yo pido perdón porque sé que estoy pecando, pero continúo. El arrepentimiento es cambiar esa actitud, esa posición, ese proceder. Se lo voy a colocar en un ejemplo que escuché y me pareció algo bueno. Dice un hermano que en una ocasión habían dos hermanos en la iglesia. El uno le había robado un dinero al otro. Así que confrontaron, vamos a colocarle nombres, Carlos y Juan. Carlos había robado a Juan. Entonces le dijeron a Carlos, hemos escuchado que robaste a Juan, le robaste 100,000 pesos. ¿Es eso verdad? Sí, le robé 100,000 pesos. ¿Estás arrepentido por tu pecado? Sí, hermano, estoy arrepentido. ¿Estás dispuesto a pedirle perdón a Juan? Sí, pídele perdón a Juan. Juan, perdóname por haberte robado los 100,000 pesos. ¿Estás dispuesto a reconocerlo delante de la iglesia de que tú has pecado porque eso se hizo público? Sí, estoy de acuerdo. Pídele perdón a la iglesia. Hermanos, perdón, porque sé que mi pecado ha causado tropiezo a muchos. Entonces, ¿estás arrepentido? Sí. ¿Le puedes devolver los 100,000 pesos a Juan? No, no se los voy a devolver. ¿Está arrepentido? ¿Sí está arrepentido? No. Porque él tendría, para mostrar su arrepentimiento, que devolverse y decirle, mira Juan, aquí está el dinero que te robé. Eso es arrepentimiento. No es llorar, no es pedir perdón, no es aceptar ni siquiera mi pecado, es volverme no. Es devolverme a Dios, y eso era lo que no había hecho esta mujer. A ella se le confrontó, a ella se le dijo que estaba haciendo mal, pero ella insistía aún
posiblemente, después de haber aceptado y reconocido que había pecado, en seguir haciendo lo que no debía hacer, causando tropiezo a los siervos del Señor. Pero miren lo que sucede con la falsa doctrina. La falsa doctrina tiene algo de verdad, no es verdad mezclada con mentira, porque a veces nosotros la tenemos así. Nosotros pensamos que la falsa doctrina es la verdad mezclada con mentira. No, es todo lo contrario. Es la mentira untada y maquillada con la verdad. Pero usted puede darse cuenta cuando la mentira está siendo predicada, porque casi siempre, por no decir siempre, lleva a el pecado y a la inmoralidad. Escúcheme, si hay algo de cómo usted y yo podemos identificar la falsa doctrina, es que nos lleva a la inmoralidad, porque la falsa doctrina está más preocupada por el hacer que por el ser. Está más preocupada, como los fariseos, por diezmar la menta, el comino, la ruda, el anís, esas especies que se daban en la tierra, que para muchos era maleza. Para ellos era más importante esas pequeñas cosas que su ser interior, que una transformación en sus vidas. Y eso era lo que estaba haciendo esta mujer. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que nosotros como iglesia, hermanos, no existimos simplemente para venir a un lugar, a un local de reuniones, como en la iglesia católica, y me perdona si hay alguien que asista allá, en donde tú de lunes a sábado vives como quieres, y muchos van a misa el domingo en Guayabados, después de haber estado con la amante el día sábado, después de haber estado consumiendo licor, vicios, mentira, fornicación, adulterio el día sábado, pero el domingo muy piadosos a congregarse. No, la iglesia del Señor no es eso. Los miembros de la iglesia del Señor no son ese tipo de personas. Tito capítulo 2, versículo 11 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo. La palabra es cosmos, que significa mundo, sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, ¿para qué? Para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Escúcheme, ¿para qué el Señor dejó la iglesia? Para formar un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Para qué existe entonces la iglesia? Escúcheme, hermano, la iglesia no es una beneficencia. La iglesia no es un hospital donde traiga a los enfermos que aquí oramos por ellos y ellos se sanan. La iglesia no es una solución económica. ¿Tiene problemas económicos? Vaya a la iglesia, visítenos y verás cómo Dios lo bendice. Dios puede hacer todo eso, si Él quiere. Pero la iglesia, hermanos, es un lugar donde Dios quiere que sus hijos muestren piedad y santidad. Un pueblo santo y celoso de buenas obras. ¿Qué había pasado con la iglesia en Tiatira? La iglesia en Tiatira había tolerado demasiado tiempo un pecado. Y ahora Dios iba a juzgar no solamente a esa mujer que se había convertido en un estorbo en el avance y en el crecimiento espiritual de la iglesia, sino que también iba a juzgar a la misma iglesia con una disciplina severa, pero con una disciplina llena de amor y de compasión. Y aunque parezcan términos contradictorios, no lo son. Dios iba a ser severo, pero su severidad iba llena de amor e iba llena también de compasión. ¿Por qué sabemos que iba llena de amor y de compasión? Porque el solo hecho de que Dios le hubiera dado tiempo estaba demostrando su amor y su compasión. Solamente con darle tiempo. Y el que ahora Dios protegiera a la iglesia de una falsa enseñanza estaba demostrando su amor y su compasión. Lo que pasa es que nosotros no lo vemos así. No entendemos el amor de Dios. Como dijo alguien, como Dios nos creó a imagen y semejanza suya,
En su venganza el hombre creó a un Dios a su imagen y a su semejanza. Y por eso nos parece que Dios no debería tratar algunos temas como los trata, o que no debería ser tan severo como en ocasiones su palabra misma nos demuestra que es. Pero Dios debía juzgar a esto que estaba pasando. ¿Cómo lo iba a juzgar? Dice en Apocalipsis capítulo 2, yo la arrojo en cama. ¿Cuál era el pecado de ella? La fornicación. Bueno, le gustaba tanto una cama que el Señor dijo, pues te voy a postrar en una de ellas. Si te gustan las camas, te voy a postrar en una de ellas. Si te gusta el pecado, te dejo que sigas viviendo en tu pecado. Y por eso es que a veces Dios no detiene el pecado de algunos. Porque Dios lo podría hacer. Dios lo podría hacer. Dios envió a una burra para detener a Balaán de que pecara. ¿Usted cree que no lo puede hacer? Dios lo puede hacer. Pero hay momentos en los cuales Dios tiene que dejar que el hombre experimente las consecuencias de su pecado de una forma grave. Escuche, de una forma grave, como lo hizo con David. Así lo hizo con David. Dios permitió que David llegara hasta ese punto para que luego experimentara las consecuencias graves, no solamente sobre él, sino sobre toda su familia. Escúchame, hermano y hermana, si Dios no ha juzgado todavía un pecado que estemos cometiendo, es por su amor, es por su misericordia, es por su compasión. No es porque a Dios se le olvidó. No es porque Dios está tan ocupado con 9,000, casi 9,000 millones de personas que ya vamos en la tierra que no tiene tiempo para fijarse en mi pecado. No es así. Es en su amor que Dios me ha dado tiempo para que yo me arrepienta. Pero si nosotros decidimos y persistimos vivir en ese pecado, entonces Dios va a tener que obrar y va a tener que actuar. En Deuteronomio capítulo 30, versículo 1 al 6, no pierda Apocalipsis 2 porque vamos a estar volviendo ahí a citarlo muy a menudo. Póngale ahí un separador, póngale la cintilla, póngale una tarjeta para que no lo pierda. Deuteronomio capítulo 30, versículo 1 al 6 dice: sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, escúcheme, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieran en las puertas más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allí te tomará, y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Escúcheme, Dios le advirtió al pueblo de Israel que ellos iban a entrar a una tierra, pero que en esa tierra ellos debían cuidarse, porque era una tierra que estaba contaminada por el pecado. Por eso Dios mandó a exterminar a los cananeos. Escúcheme, no fueron los israelitas los que decidieron exterminar a los cananeos. Fue Dios el que les mandó a exterminarlos. Dios le dijo, tienen que limpiar la tierra. ¿Y cómo la vamos a limpiar? Maten a todo. Niños, los de pecho, los viejos, los ancianos, los animales, no dejen nada vivo, porque están todos contaminados. El pecado, hermanos, hay que desterrarlo de raíz. Porque si tú dejas una raíz, Satanás tiene tanto poder para influenciar en esa pequeña raíz que él la riega hasta que vuelve a brotar. Vuelve a brotar. Vuelve a crecer. Porque no se ha arrancado. Y eso le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel tuvo más compasión y misericordia que Dios. Y decidieron dejar a un grupo de personas vivas
¿Y qué les pasó? Comenzaron a influenciar en el pueblo y los incitaron al pecado. ¿Y qué tuvo que hacer Dios luego? Pues coger a todo Israel y desterrarlo, esparcirlo, llevarlo cautivo. Porque no escucharon a la voz de Dios. Yo le he dado tiempo, dice el Señor, para que se arrepienta. Si no hay un resultado después de la exhortación, después de la amonestación, no podemos seguir tolerando el pecado como Tiatira, porque sufriríamos las mismas consecuencias que ellos sufrieron. Tanto así que algunos historiadores dicen que para el siglo II, Tiatira ya no existía, la iglesia. La ciudad sí, pero la iglesia no. Fue de las primeras iglesias del Señor que dejaron de existir, la iglesia de Tiatira, porque no escuchó a la voz de Dios. Y el Señor le había prometido, si no se arrepienten, quitaré el candelero de tu lugar, que el candelero era la iglesia. Por eso es que a veces escuchamos, la iglesia en tal parte, hermanos, se acabó. Y pensamos, faltó ayuda económica, faltó instrucción de los hermanos. No es que es tan pequeño el pueblo, no es que son muy idólatras, son muy católicos, llegaron los mormones y se los llevaron a todos. No, hermanos, a veces es el juicio de Dios sobre un lugar. A veces es la disciplina de Dios sobre un lugar. A veces es el castigo de Dios para una iglesia impenitente, que no se arrepiente y que tolera el pecado. Si seguimos Mateo 18, que nosotros lo conocemos muy bien, ahí nosotros podemos ver unos lapsos de tiempo que no están definidos de forma concreta, pero sí de una forma ilustrada o figurada. En Mateo 18:15 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, algunas versiones más antiguas no tienen el contra ti, sino si tu hermano peca. Porque entonces si no peca contra ti, ¿tú no vas a hacer nada? Si el pecado no es contra ti, ¿tú no lo vas a amonestar? No. Si tu hermano peca, ve y repréndele estando tú y él solos. Mira el tiempo. Ve. No te quedes quieto. Ve, exhórtale. Ve, dile. Ve, amonéstalo. Ve. No te quedes tolerando simplemente lo que él está haciendo. Actúa. Ve. Y háblale. Amonéstale. Dile que por favor se detenga en su pecado. Si te oye, ¿cómo sé yo que si me oye? No porque el hermano me diga, hermano, dígame, ¿me tenía algo que decir? Porque yo he visto esa actitud. Y yo se la compartí a unos hermanos donde un hermano tuvimos que llamarlo a cuentas hace algunos años, no aquí en esta iglesia, para que no piensen nadie de aquí. Un hermano, servidor de la iglesia del Señor por más de 30 años, y estaba cometiendo varios pecados que varios de nosotros estábamos viendo. Así que le llamamos a cuentas y por consejo de un hermano dijo, primero démosle comida, porque la barriga llena, corazón contento. De pronto así recibe mejor la exhortación. Así que después de una comida decidimos hablar con él. Hermano, es que hay algo que tenemos contra usted. Ah, sí, díganme. Y se sentó, así como muchos de ustedes están, tranquilos, relajados, ya, imbuidos. Y comenzó un hermano, usted está haciendo esto, está haciendo esto, está haciendo esto. Su rostro comenzó a cambiar. Su postura física comenzó a volverse más rígida. Pie derecho llevado encima del pie izquierdo, ya, reclinado hacia atrás, rostro levantado. Díganme. Y el hermano le dijo, ¿algo más? Sí, es que el hermano Julano, algo más, pero su rostro estaba demostrando que aunque oía, no tenía oídos para oír. Al final terminamos diciéndole, o yo terminé diciéndole, a los hermanos y a él, hermanos, no sigamos, porque no estamos sacando nada bueno de aquí. Ya se ha hablado con el hermano, ya el hermano es consciente de lo que está haciendo mal, oremos y esperemos en Dios. Bueno, en ese tiempo no tenía el conocimiento que hoy tengo y pensaba que eso era cosa que ahora Dios tenía que hacer.
cuando era algo que la iglesia tenía que hacer. Los encargados de la iglesia tenían que hacer. Esperamos tanto que el hermano continúa predicando en esa misma actitud, en esa misma condición. Y su condición se ha agravado aún más, mucho más. Y su soberbia y su rebeldía no la ha podido desechar. Porque posiblemente nosotros como iglesia no hicimos nada para ayudarle. Nosotros creemos en esa enseñanza de Proverbios que dice: la necedad está ligada al corazón del muchacho, pero la vara lo apartará o la alejará de él. Pensamos que eso es solamente para los hijos. A veces la vara es necesaria para todos nosotros, para que la necedad y la soberbia salgan de nuestros corazones. Pero aquí vemos un tiempo. Le he dado tiempo, y Mateo 18 dice: ve, si te oyere. ¿Cómo sé yo que me oyó? No porque me dijo hábleme, o porque al final me dijo gracias hermano por lo que me dijo. Si te oyere, es decir, que va a comenzar a dar cambios. Ahí yo me doy cuenta, me escuchó. Ahí yo me doy cuenta, oyó la amonestación, oyó la exhortación. Pero si él continúa en la misma actitud, hermano, no escuchó, aunque él haya dicho que escuchó. Entonces viene la segunda parte. Si no te oyere, verso 16, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Mira el otro tiempo. Primero, 1, hay que esperar un tiempo. ¿Cuánto? No sabemos. ¿Un día, 2 días, 3 días, una semana? No lo sabemos. Pero un tiempo. Pero si persiste en esa actitud pecaminosa, en ese pecado, llámese como se llame, entonces toma a 2 o 3 testigos contigo, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Es decir, que vayan ante él y le digan: hermano, yo te amonesté en privado, ¿lo recuerdas? Sí. ¿Lo aceptas? Sí. Pero no has cambiado. Ahora, en boca de 2 o 3 testigos te lo recuerdo nuevamente. ¿Para qué hace el Señor eso? Para que la privacidad de su pecado se vaya perdiendo y cada día sea más expuesto su pecado. Ya no soy solamente yo el que lo sé. Ahora Dios permite en su misericordia y en su compasión que su privacidad de su pecado comience a descubrirse, para que Él entienda de que no puede continuar en su pecado, sino que se detenga. Pero si no decide escuchar a estos hermanos, que algunos dicen que deberían de ser los servidores, pero aquí no dice eso. Pueden ser, pero no dice eso. No necesariamente deben ser los que sirven, los ministros. Pueden ser 2 o 3 otros hermanos que le llamen al hermano al arrepentimiento. Si no los oye a ellos, ¿qué hay que hacer? Díselo a la iglesia. ¿Cuánto tiempo llevamos? No sabemos, pero hay un tiempo. Ese es el tiempo que Dios le ha dado para que se arrepienta. Ese es el tiempo, hermanos. No es que después vamos a esperar otro tiempo. Ese es el tiempo. ¿Para qué? Para que el Señor nos diga lo que debemos hacer. Si no los oye a ellos, entonces dilo a la iglesia. ¿A cuál iglesia? Aquí volvemos a refrescar la memoria con el asunto de la membresía. Porque hay algunos que dicen que no es necesaria la membresía, que tú puedes ser un agente libre. Es decir, tú puedes ser un órgano que vive fuera de todos los cuerpos y que en cualquier momento te introduces en algún cuerpo y ahí echas raíces. No. Díselo a la iglesia. ¿A cuál iglesia? Porque nosotros tenemos hermanos que se convierten en visitantes constantes de las iglesias del Señor. No, este domingo visito esta iglesia, este domingo visito a esta, este otro domingo visito a esta. Y si me cogió la tarde, pues visito hasta otra, aunque no sea iglesia del Señor. ¿A cuál iglesia? Pues a la iglesia de la cual es miembro. Porque es la iglesia que conoce su vida, conoce su proceder. Es la iglesia que puede identificar al hermano. Es la iglesia que después puede ver si realmente ese hermano está produciendo frutos dignos de arrepentimiento o no. Díselo a la iglesia. Hay algunos que dicen: hermano, muéstreme en la Biblia dónde está la palabra membresía. No está. Como no está la palabra no fumar. Por eso vamos a fumar.
Como no existe la palabra Trinidad, por eso vamos a dejar de hablar de que Dios es un Dios trino, único y verdadero. No existe la palabra depresión, por eso vamos a dejar de creer que existen hermanos deprimidos. Díselo a la iglesia. Pero si no oye a la iglesia, ¿cómo sé yo que debe oír a la iglesia? ¿Cómo así que la iglesia se tiene que pronunciar? Sí, hermanos. La iglesia debe convertirse ahora en el instrumento de Dios para hacerle saber a ese miembro, a ese hermano que está en pecado y que Dios le está llamando al arrepentimiento. La iglesia no debe convertirse en abuelitos apapachadores que consentimos al pecador. No, la iglesia no debe ser eso. La iglesia no debe ser como los abuelos, que los padres castigan a los hijos y los abuelos ¿qué hacen? Los premian, los cargan. ¿Qué le pasó a mi niño? ¿Por qué me le pegaron? A esa mamá tan mala. Así son muchos abuelos. Bueno, así hay muchos miembros en la iglesia del Señor, que nos convertimos en apapachadores de aquellos a quienes el Señor está disciplinando. Si no oye a la iglesia tiene que entender de que la disciplina que se aplica sobre un miembro no es para su mal, es para que el hermano se detenga en su pecado, es para que el hermano no continúe atentando contra su alma y atentando contra la iglesia del Señor. Porque si tú dices que amas a Dios más que a todas las cosas y que amas a Cristo con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón, ¿sí o no? Poquitos, bueno, con esos poquitos que aman al Señor con toda su alma, con toda su mente y con todo su corazón, amar la iglesia es amar a Cristo. Amar la iglesia es amar a Cristo. Si amamos a Cristo debemos amar la iglesia. Y amar la iglesia, hermanos, es evitar que el pecado se difunda tanto en la iglesia del Señor que cause tropiezo a los débiles, a los inconstantes, a los que tienen poca instrucción de la palabra de Dios, a los niños en Cristo. Hay que evitar eso, hermanos. Algunos dicen que para que después de la amonestación que se hace a este hermano de parte de la iglesia, que los más indicados para acercarse a él, escuche lo que dicen, no lo que dice la Escritura, sino algunos consejos de algún hermano, que deben ser los más cercanos a él. Bueno, si tiene familia, su familia. Su familia no debe ser la defensoría del pueblo. Su familia debe ser un instrumento, una herramienta de parte de Dios para hacerle ver a ese miembro de su familia que está en pecado y que debe arrepentirse. Otros dicen que deben ser las personas más cercanas a él, aparte de su familia. Es decir, con los que él más confianza tenga, porque pueden ser las personas más indicadas para que él pueda escuchar y aceptar una amonestación de parte de él. Pero la palabra no nos dice eso. La palabra nos dice que nosotros, como iglesia del Señor, debemos manifestarnos. ¿Deben hacerlo su familia? Sí, debe hacerlo. ¿Deben hacerlo las personas más cercanas a él? Deben hacerlo. Pero eso no excluye al resto de la iglesia. No nos excluye. Porque muchos pensamos que eso es un trabajo de 2 o 3. Ay, hermano, es que a mí, yo soy malo para amonestar. Entonces no eres cristiano. No eres cristiano. Yo soy malo para exhortar. No eres cristiano. Porque Dios no tiene hijos medio obedientes. Y el mandamiento es exhorta y amonesta unos a otros. Ese es el mandamiento. Con amor, con gracia y con misericordia. Pero es lo que debemos hacer. Lo que no estaba haciendo Tiatira. Tiatira estaba viendo ese pecado y lo estaba tolerando a tal punto que muchos de los miembros estaban siendo contaminados. ¿Cómo lo sabemos? Porque en el capítulo 2, versículo 22 dice, y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Mira, el pecado que comenzó en ella ya se había diseminado en la iglesia a tal punto que muchos estaban cayendo en el mismo pecado que ella, en el adulterio. ¿Cuál? Físico, no lo sabemos. Usted y yo lo podemos interpretar de las dos ideas, si espiritual o físico, porque no dice el pasaje. Y yo no me voy a poner a inventar, a decirle, no es esto, no es lo otro. No lo dice. Pero cualquiera de las dos cosas,
física o espiritualmente, en las cuales estaba adulterando esta mujer, había logrado encontrar discípulos. Porque escúcheme, siempre hay personas dispuestas a escuchar. Siempre. ¿Por qué cree que las iglesias de los falsos maestros se llenan? ¿Porque están engañados? No. Porque muchos eso es lo que quieren escuchar. Engaño, mentiras. Por eso están allá. Porque tú les muestras con la Biblia y dice, pero es que el hermano dijo, ahora es más importante el hermano que la palabra. Eso es lo que quieren escuchar. Mentiras. Porque al hombre caído, sin haber sido regenerado en su vida espiritual, le gusta escuchar las mentiras. Nos gusta toda enseñanza que se adapte a nuestro estilo de vida, a nuestra forma de pensar, a nuestra forma de creer, porque ahorita cada uno quiere creer como quiere creer. Hay personas que le dicen a uno, yo creo a mi manera. ¿No ha escuchado esas palabras? Yo las he escuchado, recientemente las escuché. Yo creo a mi manera. Bueno, la pregunta que yo debo hacerme es, ¿te vas a salvar a tu manera? ¿Te vas a salvar a tu manera? Porque existe solamente un medio de salvación. No dos, no tres, no cuatro. Solamente uno. Esta mujer, Jezabel, había contaminado a muchos porque los miembros de la iglesia no habían hecho nada para contrarrestar este pecado. No debemos, hermanos, escuche, tolerar el pecado. Y dos, no debemos prestar nuestros oídos a lo que no conviene. Porque nadie te puede obligar a pecar si antes tú no escuchas y luego aplicas lo que escuchas. En Tiatira muchos le prestaron sus oídos y no le estaban viendo, haciendo ver a este hermano que lo que estaba haciendo o su proceder era destructivo para él y para la causa de Cristo. No se lo estaban haciendo ver. Y por eso Mateo 18:20 nos enseña claramente, que creo que no necesita mucha explicación, qué es lo que se debe hacer cuando un hermano está cayendo en un pecado. Hay que exhortarle en privado, y si ahí escuchó, ahí terminó todo. Pero si no escuchó, entonces necesitamos hacer algo más. Y es, en un grupo de mínimo 2, hablar con ese hermano y confrontarlo. Y si no escuchó, decírselo a la iglesia, y que ahora la iglesia se manifieste. Que ahora la iglesia se pronuncie, para que ese hermano entienda que toda la iglesia sabe cuál es su conducta, cuál es su proceder y que no puede seguir en ese pecado. Pero si el hermano disciplinado se rehúsa a escuchar a la iglesia y se rehúsa a arrepentirse, escúchame lo que dice en Mateo 18, porque no termina ahí. Muchos, amparándonos en los puntos y coma, separamos el versículo 17 del 18. En el versículo 17, en la última parte dice, si no oye a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Tenle como alguien que no pertenece a la iglesia del Señor. Porque escúcheme, los gentiles y los publicanos no pertenecían al pueblo de Israel. Y Jesús está hablando en un contexto judío todavía. Los gentiles y los publicanos no eran personas gratas en la congregación de los hijos del pueblo de Israel. No eran personas gratas dentro de la congregación. Tenle por gentil y publicano. Hazle sentir que ahora su comunión ha sido rota por él mismo, como lo dice Isaías 59, 1 y 2. La mano de Jehová no se ha cortado, el oído de Jehová no se ha oído. Tu pecado ha hecho división entre Dios y tú. Y si lo ha hecho entre Dios y él, lo ha hecho entre la iglesia y sus miembros. Tenle por gentil y publicano. ¿Qué se hace con un gentil y un publicano? ¿Saben qué hay que hacer? Predicarles el evangelio. Porque con toda seguridad, no con toda certeza, posiblemente ni siquiera sea creyente. Y por eso persiste en su pecado. Hay que predicarle el evangelio. Porque muchos pensamos que predicar el evangelio es insistirle a la persona, bautízate, 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 bautízate. Y la persona se bautiza sin entender el evangelio. Sin saber el porqué del evangelio. Sin saber los alcances tan grandes del evangelio en la vida de una persona.
sin saber que el Evangelio es el poder de Dios para salvar. Escúchame, el Evangelio es el poder de Dios para salvar. Y el que es salvo es transformado. El que no está siendo transformado, posiblemente el poder de Dios nunca ha actuado sobre su vida. Posiblemente sea un inconverso a quien tenemos entre nosotros. Y por eso el Señor dice, trátalo de esa forma. Pero no solamente eso, versículo 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. A veces nosotros pensamos que eso es un pasaje que tiene que ver con otras cosas, y muchos lo han traído a la enseñanza nueva, de la nueva ola carismática de, hermano, es que las palabras atan y las palabras desatan, entonces vamos a desatar ese pecado en la vida de Julano. Tú estás atado por tus palabras. No, todo el contexto de Mateo 18:15 en adelante tiene que ver con la disciplina de un miembro. Lo que está diciendo es que ese miembro que ha sido disciplinado por la iglesia queda atado a esa disciplina por esa iglesia. Y si él se va a otra iglesia, queda atado. Si él se va a otra ciudad, queda atado. Si él decide convertirse en un asilado religioso político, de decir, no, es que en esta iglesia me disciplinaron, yo voy a buscar otra iglesia donde me traten mejor porque acá fueron muy drásticos conmigo, queda atado. Porque todo lo que queda atado por la disciplina impartida por la iglesia de parte de Dios es atado también en los cielos. Te puedes ir, hermano, donde quieras. Te puedes ir a cualquier iglesia. Te puedes ir a una denominación. Te puedes volver al catolicismo como muchos lo han hecho. Te puedes volver al mormonismo, a los testigos de Jehová, al adventismo. Te puedes ir, hermano, a cualquier lugar, estás atado. Hasta que no te arrepientas de tu pecado, estás atado. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Pero viene la segunda parte, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Si ese hermano pide perdón y se arrepiente, quedas libre. Y te puedes ir para cualquier lugar, incluso te damos carta. Reciban a este hermano, porque ha demostrado fruto de arrepentimiento. Recíbanlo. Pero si no hace eso, queda atado a la disciplina impartida por la iglesia del Señor, en donde él era miembro. Porque es esa iglesia la que debe colocar la disciplina sobre este miembro que ha pecado. Pero si este hermano insiste en su conducta, entonces la iglesia debe romper comunión con ese miembro. Y, escúcheme el pensamiento y luego vamos a ver los pasajes bíblicos. Y, incluso la palabra de Dios nos deja ver que ese hermano no debería ni siquiera participar el primer día de la semana de la cena del Señor. No debería participar de la cena del Señor. Si sigue persistiendo en un pecado del cual se le ha amonestado y no quiere arrepentirse, porque arrepentirse no es venir a reunirse. Creo que quedó claro, ¿no? Si no le quedó claro, vamos a estudiar el arrepentimiento otro día. Arrepentirse no es venir a reunirse. Arrepentirse es mostrar, como el hijo pródigo, su arrepentimiento. Él no llegó a la casa y, bueno, pues esta es mi casa. Hola Pedrito, ¿te acuerdas de mí? Yo soy hijo de... Sí, bueno. Sutano, así, aquí estoy, ¿me sirven por favor? Hola viejo, ¿cómo estás? Y para adentro. ¿Mi cuarto dónde está? No. ¿Cómo llegó el hijo pródigo? Él venía pensando en cuál era su actitud, lo que había hecho y cómo debía volver. Y cuando vio a su padre le dijo, Padre, he pecado. ¿Contra quién? Contra el cielo. Porque el primer pecado que cometemos es contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Él no llegó pidiendo, él no llegó reclamando, él no llegó diciendo, bueno, aquí estoy yo, aquí me sirven todos. Él no llegó diciéndole al papá, bueno papá, yo estoy arrepentido, yo sé que fallé, pero tú también fallaste. Así que vamos a decirnos las cosas. Usted falló, yo fallé, usted me pide perdón, yo le pido perdón, usted me perdona, yo lo perdona y arreglamos. No. El verdadero arrepentimiento reconoce su pecado. No se justifica. Él acepta lo que ha hecho. No demanda, no exige,
Él acepta su condición, a tal punto que él le dice, no soy digno ni siquiera que me llames tu hijo. Es decir, ni siquiera me digas hijo. Hazme como uno de tus jornaleros, hazme como un extraño. Eso es arrepentimiento. Pero venir y congregarse y hacer de cuenta que no ha pasado nada, no importa, hermano, tu dolor, y me perdona si parezco insensible, no importa por lo que hayas pasado. Este hijo había pasado por cosas que posiblemente ninguno de nosotros hemos pasado, de estar al punto de comer la misma guamasa que comen los cerdos. Y aún así llegó diciéndole, no soy digno de ser llamado tu hijo. Porque a veces pensamos que debemos ser sensibles, no, debemos ser cristianos y debemos actuar con el amor de Cristo. La sensibilidad debe ser el resultado de una verdadera convicción de la fe que profesamos y no debe ser la base de la fe que profesamos. Porque hay muchos que profesan y viven su fe en base a los sentimientos. Entonces algunos dicen, hoy no sentí ganas de congregarme, por eso no fui. Viven su fe a base de sentimientos. Hoy no sentí ganas de tratar bien a mi esposa y por eso la traté mal. Viven a base de sentimientos. Hoy no siento amarte. No, la sensibilidad debe ser el resultado de nuestras convicciones que tenemos en la palabra de Dios. En 1 Corintios capítulo 10, para que veamos la idea que les acabé de transmitir, hermanos, de que incluso debiera este miembro disciplinado por la iglesia, escúcheme, que no se quiera arrepentir. No es el disciplinado por la iglesia que muestra que está arrepentido, para que no me malentienda. Es el que no se quiere arrepentir. 1 Corintios capítulo 10, versículo 15 al 17 dice, como a sensatos hablo, juzguen ustedes lo que digo. Y hermano, juzguen ustedes lo que dice el pasaje, no lo que yo digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Escúcheme, la cena del Señor no es la comunión que nosotros tenemos con el cuerpo de Cristo y la comunión que tenemos unos con otros porque todos participamos del mismo pan y de la misma copa. ¿No es? Entonces, ¿qué comunión puede haber cuando un hermano está en pecado, ha sido disciplinado, pero insiste en su pecado? 1 Corintios capítulo 5. 1 Corintios 5, que habla de aquel hermano que había sido disciplinado por la iglesia. Dice, usted la historia la conoce, si no la conoce, léanla en casa. Yo voy a leer desde el versículo 4 en adelante. Dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros. ¿Quiénes son vosotros? La iglesia. Reúnanse ustedes y mi espíritu. El espíritu es la doctrina, porque Pablo no era espiritista, ¿oyeron? Pablo no era espiritista. Pablo no dijo, mi espíritu me voy a quedar aquí donde estoy y mi espíritu se va a transportar hasta allá. No, mi espíritu es la doctrina que yo les he enseñado. Reunidos ustedes y con la doctrina que les he enseñado, en el nombre o con el poder, la autoridad que el Señor da, según Mateo 18, del Señor Jesucristo, el tal, ese que había sido exhortado y no quería arrepentirse, sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena, escúcheme, no es buena. Y cuando Dios dice que algo no es bueno, no es bueno. Así como cuando Dios dice que algo es bueno. Cuando Dios dice que algo es bueno, Dios dice eso es bueno. Pero cuando Dios dice no es bueno, no hay que reinterpretar ni redefinir. No es buena vuestra jactancia. ¿No saben que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿Usted ha hecho pan? ¿Usted sabe cómo se hace el pan? Bueno, el de los judíos para la Pascua era sin levadura, los demás todos con levadura. La levadura es algo pequeñito que usted se lo echa a la masa y usted después de 1 o 2 horas, usted ve cómo la masa crece. Y cuando lo pone a cocinar, usted ve cómo el pan crece. ¿Por qué creció? Por la levadura. Algo chiquito comienza a expandirse. Y Pablo le está diciendo a los hermanos, no es bueno que ustedes
sepan que ese hermano está en pecado y no hayan hecho nada. ¿No saben que un poco de levadura leuda toda la masa? Versículo 7. Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que, esa palabra sí que conecta lo anterior. No es buena vuestra jactancia, límpiense. Y si ustedes ya entendieron que no es bueno vivir con un hermano, convivir con un hermano que está en pecado, límpiense. Así que, de esa manera, celebremos la fiesta, no con la vieja levadura. Escuche, el Señor dice, celebren la comunión, celebren la celebración, valga la redundancia, de la cena del Señor, pero no con levadura metida dentro de la iglesia. No es bueno eso, dice el Señor. No es bueno que ustedes hagan eso en la iglesia del Señor. En 1 Corintios 11:27, para terminar por hoy. Próximo domingo, si Dios lo permite, y no ha venido, terminamos el mensaje de Apocalipsis, el mensaje a Tiatira. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Escúcheme, un hermano que esté en un pecado del cual no se quiera arrepentir después de haber sido amonestado por uno, por dos, por la iglesia, no está discerniendo el cuerpo ni la sangre del Señor, aunque él diga que lo hace. ¿Saben por qué? Porque en la cena el Señor nos invita a la comunión, y tu pecado o mi pecado rompen esa comunión. No estamos discerniendo. Y en vez de traer un beneficio para nosotros, dice la palabra, juicio come y bebe para sí. La cena nos salva, hermanos. Hay algunos que piensan que deben cenar porque si no, no se salvan. Entonces yo ceno pero no ofrendo, yo ceno pero no canto, yo ceno pero no oro, yo ceno pero no medito en la palabra, no la escucho. No, la cena nos salva. La cena nos salva. La cena es una identificación de que yo soy salvo. Cenar es una ilustración, o más bien una evidencia de que realmente nosotros somos salvos. ¿Qué estaba pasando en Tiatira? En Tiatira, los hermanos, por no haber juzgado este pecado de esta mujer y aquellos que habían caído con ella, el Señor tenía que juzgar ahora a esta iglesia. Ellos fueron indiferentes al pecado de esta mujer, y por eso Dios dijo, si no lo hacen ustedes, lo hago yo. Pero se tiene que hacer algo. Yo no sé, hermanos, si nosotros vamos a esperar, como decíamos en el mensaje a Pérgamo, que Dios tenga que venir y juzgar a la iglesia del Señor. Yo no sé si queremos ver que nos suceda lo mismo que le sucedió a la iglesia en Tiatira, que para el siglo II ya no existía. No sé si queremos ver lo que ya hemos visto, y por eso en Proverbios dice, la sabiduría clama en las calles. Donde hemos visto hermanos que no se han arrepentido y han terminado en el mundo, sus familias destruidas en adulterio, en drogas, en licor, donde muchos servidores de la iglesia del Señor ahora ya no sirven porque no fueron amonestados y exhortados bíblicamente ni disciplinados por su pecado. Ahí está la sabiduría que clama en las calles. Dios dice, mira esos ejemplos, míralos y no sigas, porque puede que nosotros tengamos la misma, no sé si suerte, dicen algunos el dicho popular, más bien las mismas consecuencias que tuvo Tiatira. Dios permita que no, y que nosotros entendamos que la disciplina siempre será beneficiosa si se aplica bíblicamente, si se hace correctamente. La medicina tiene efecto, aunque hay algunos que, como lo vamos a ver el próximo domingo, su cáncer está tan grande que ya no hay nada que hacer por ellos. No hay nada que hacer por ellos. Y lo vamos a ver el próximo domingo. Vamos a continuar, hermanos, en la